¿Cómo están mis muy queridos hermanos? Hoy es un día particularmente especial porque vamos a recibir bendición a través de la palabra de Dios. Esa bendición que Dios tiene para todos nosotros. Fíjate que Dios tiene preparado todo. Él mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por el pecado del mundo. Eso implica que Él murió por adelantado para que aún los que en el futuro pecaren encontraran la limpieza del pecado en ese sacrificio. Los planes de Dios son perfectos. Aún cuando contrastamos con enseñanzas del Antiguo Testamento, vemos que es más bien el cumplimiento en algunas de las cartas que en el Nuevo Testamento se escriben. Una de ellas es Gálatas. Gálatas en el capítulo 3 precisamente, en los versos 6 al 9, dice lo siguiente. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vamos a orar. Gracias Dios, gracias por la salvación, la cual tú estableciste desde antes de la fundación del mundo. Porque desde ese momento tú ya tenías en tu mente el propósito de salvar al mundo pecador. Gracias Dios. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias porque tu palabra nos lo recuerda. Gracias porque desde el Antiguo Testamento ya se vislumbraba una salvación, un proyecto, un propósito en Cristo. Gracias porque hoy nosotros lo sabemos. Gracias porque pertenecemos a la generación de los que ya se les reveló el misterio de la iglesia. A los que ya se les reveló el misterio de la salvación por gracia. Ya se les reveló el hecho de poder ser salvos aún, siendo pecadores, limpiados por la sangre del Cordero. Gracias Dios por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe? La Escritura permanentemente nos está enseñando aspectos que debemos de tener en consideración. En este capítulo 3, los versos 6 y 7, realmente lo que están citando es el Génesis en el capítulo 15, en el verso 6, donde el Señor está mostrando a Abraham la salvación para el mundo. Sin embargo, los judaizantes, o sea, los de la tribu de Israel, apuntaban a Abraham, el padre de los judíos, como su ejemplo. Sin embargo, Pablo, muchos años después, hace lo mismo. Ahora, ¿cómo fue salvo Abraham? Por fe, hermano, por fe. Y todos los que confían en Cristo por esa misma fe son hijos de Abraham, el padre de los creyentes. En Romanos capítulo 4, en los versos 1 al 8, hay una ampliación de este argumento. Y en el verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Dice el verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La historia de Abraham es una historia apasionante,
Porque desde el momento que de la tierra de Ur, Dios lo llama y le dice que agarre sus cosas y que va para otro sitio sin decirle a dónde ni a qué. Abraham agarra sus cosas y obedece. Y hace exactamente lo que el Señor le dice. ¿Tuvo comportamientos humanos Abraham? Sí los tuvo. ¿Tuvo algunos rasgos en los cuales podríamos decir se equivocó? Claro que se equivocó. Pero resaltamos la obediencia y el propósito de Dios a través de Abraham. El verso 7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esto todavía es una cita del Antiguo Testamento. Los versículos 8 y 9 citan Génesis ahora al inicio, en el capítulo 12, cuando arranca la historia de Abraham, en el verso 3, donde dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas, recalco, todas las familias de la tierra. Dios prometió bendecir a los gentiles a través de Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que quiere decir que judíos y gentiles son salvos exactamente de la misma manera. No hay una forma diferente para el pueblo de Dios, para el pueblo escogido, sino que somos salvados por la gracia y por la misericordia de Dios. La gracia es el derramamiento de la sangre de Cristo, la cual hace posible que mis pecados y los pecados del pueblo escogido de Dios también sean perdonados. Desde luego, debemos de entender algo. El evangelio que Abraham creyó no fue el pleno evangelio de la gracia de Dios que predicamos hoy. Seguro que no. Incluso los apóstoles no comprendieron a plenitud el significado de la muerte de Cristo, sino hasta que se les explicó. Tuvieron ese privilegio, pero a Abraham nadie se lo explicó. No había venido Cristo. No alcanzó a ver eso, pero sus actos fueron de fe. El evangelio que Abraham creyó fue las buenas nuevas de que Dios le bendeciría y le haría una nación poderosa. Esa es la promesa para Abraham. Y eso es en lo que él creyó, en la bendición de Dios. Abraham creyó a la promesa. ¿Y sabe qué? Como dice Gálatas, y esta fe le fue contado por justicia. Qué precioso, qué precioso. Gálatas, escrita por Pablo, posterior a la muerte del Señor Jesús, lo que está haciendo es entonces recordándonos la esencia de la salvación por gracia, la fe. El creer que esto es posible, el creer que Cristo Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, sufrió por nuestros pecados, por mis pecados, por sus pecados, derramó su sangre y con esa sangre preciosa Dios limpió el pecado del mundo. Esa es la fe. Y esa es la fe que usted y yo hoy profesamos. Gracias Dios, porque tú eres el dueño del don. Tú eres el que nos da esta salvación. Gracias porque somos beneficiarios. Ahora Dios, queremos orar por aquellos que no lo han hecho, para que tu Espíritu Santo les redarguya y para que siga bendiciendo a tu iglesia, al cuerpo tuyo, al cuerpo de los que hemos dicho. Amén. Vamos a orar. Gracias Dios por la salvación a través de Cristo Jesús. Gracias Dios porque lo hiciste de manera general para todos y ahora te suplicamos en el nombre de Cristo que tu Espíritu Santo siga redarguyendo.
Siga, Señor, trabajando con todos aquellos que aún no han hecho una decisión, que aún no quieren entender el proceso de salvación y no quieren entrar en esa necesaria sujeción. Gracias, Dios, porque tú lo haces todo. Tú nos das la vida, tú nos provees una salvación y nos das también los medios para entenderlo. Gracias, Dios, por eso. Hoy oramos Dios con gratitud y lo hacemos precisamente en el nombre que la Escritura dice, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.